El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. Y a quien estamos escuchando con su música es Angélica Llancamil. Ella es una cantautora de origen mapuche allá en el hermano país de Chile, o más bien decirlo, con el hermano pueblo mapuche que habita lo que hoy denominamos el territorio de Chile, pero también territorio en el sur de Argentina. Ella se encarga de dialogar desde esta música ancestral mapuche con propuestas contemporáneas y más mundializadas como el rock o el jazz. Angélica ha estado en algunos de nuestros programas, con Angélica hemos conversado en otros momentos y después de algún tiempo de silencios, por decirlo de alguna manera, en nuestras radios, en Guaynatambo, en Zipastambo, en Batirenda, en la red de la diversidad. Hoy nos reencontramos con ella y es siempre un gusto conversar con Angélica por su propuesta musical, por su aporte ahí, pero también por el diálogo comprometido. Un gusto tenerte, Angélica, nuevamente en el Hueco al Muro, en Guaynatambo, en la red de la diversidad en Bolivia. Mari, con Pulamien, con Puché, Inche Angélica Llancamil Piñén, Ulcantunfe Mapuche, contemporánea, Mañunculén, por esta bella invitación, estar compartiendo mi propuesta musical con ustedes. Muy agradecida, Mario, por esta bella invitación. Angélica, si bien tú recoges la música ancestral del pueblo mapuche y dialogas con música contemporánea, con música mundializada y haces estos diálogos musicales, hay esta raíz profunda en la cultura propia, en este caso en la historia, en la ancestralidad, en la memoria, en la sabiduría del pueblo mapuche. ¿Tú qué dirías? Esta música ancestral mapuche, ¿cómo acompaña, cómo hace parte de la vida del pueblo mapuche? La música ancestral es sumamente poderosa para los pueblos originarios, es espiritual, acompaña todas las ceremonias mapuches en el día a día. El ulcantu, que son los cantos ancestrales. Llevo hace un tiempo recopilando música ancestral de mujeres mapuches de hace mucho tiempo. Y me encontré que nuestro pueblo, el ulcanto lo utilizaba para todo, para enamorar, para sembrar la tierra. Yo pensaba que antes siempre era como más tradicional en lo ceremonial, pero en el día a día sí está el ulcantufe o el cantor cantando, arando la tierra, la ñuque, cuidando de sus hijos. Entonces, nuestro canto y de los pueblos originarios, siempre ha acompañado a la humanidad, a nuestro crecimiento, a las plantas, a la naturaleza, a recibir esta energía,
a tener esta comunión con la espiritualidad. Para mí es importante recopilar y aprender mucho más, interiorizar estos cantos antiguos en el día a día y enseñarlos, por ejemplo, a mi hija, a mis alumnos, a estudiantes como profesora intercultural, para que la lengua de nuestros pueblos no se pierda y estos cantos no queden invisibilizados en la historia, porque son un canto muy, cualquier persona podría decir, son muy monótonos o tienen una estructura musical diferente, pero son sumamente poderosos, tienen una humildad, tienen una energía espiritual. Y eso yo creo que hay que transmitirlo. Estos cantos de poder que tienen nuestras Ulcantunfe o Ulcantunfe hombre, de que provienen desde la Machi también, que la Machi hace su canto para espantar malos espíritus, para sanar el Cultrán también, hasta los cantos de la matrona mapuche que trae a los bebés a la tierra y que ahí se reúnen las mujeres también, las ñuques, también con sus cantos para recibir a esta nueva criatura que llega a la tierra, aquí este nuevo bebé. Es importante rescatar y tener esta sabiduría y transmitirla a los pichiqueché. Siempre para mí creo que es importante eso. Desde ahí mi música se entrelaza en la búsqueda de la sabiduría del Kimun mapuche para poder crear música con contexto social mapuche que tenga eh, estos conocimientos, contar estos conocimientos, para mí es sumamente importante. Angélica, tú decías, hay esta ancestralidad que acompaña el mundo, la vida cotidiana, la vida ritual, los momentos de los rituales de paso, los rituales del ciclo anual, pero también el trabajo cotidiano. Acompaña Feliz. cada momento de la vida esta música ancestral. Y eso hace parte de la reproducción de un pueblo que se sostiene, que resiste más de 500 años desde la invasión europea y hoy en muchos casos se enfrenta a la propia institucionalidad del Estado chileno, pero también demuestra esta capacidad de reexistir, de rehabitar desde esa sabiduría propia el mundo contemporáneo. Y tú recoges elementos de esta ancestralidad y dialogas con otras formas musicales, entre comillas, contemporáneas, aunque también lo indígena originario es profundamente contemporáneo, es capaz de dialogar con el mundo de hoy, con otras formas más mundializadas como el rock y el jazz. Y cuando haces eso, tú sientes que eso dialoga, acompaña, fortalece, no. ¿Cuál es tu aprendizaje en términos de cómo dialoga con las fortalezas, con esta capacidad de resistencia, de lucha del pueblo mapuche? Feley, cuando comencé a crear música con identidad en mapuche, cuando me reencontré yo con mi identidad mapuche acá como mapuche de ciudad, no nacida en Gualmapu, yo había adquirido toda la sonoridad urbana yo vivo en La Guardia, aquí en Santiago de Chile. Entonces vengo como con un campo sonórico de mucha música que fui consumiendo a lo largo de mi vida, desde que nací, y creo que la música que se tocaba en ese tiempo en las escuelas o compañeros, compartíamos los cassettes, era el rock, y en los años 90. Entonces estaba el rock latino, estaba el rock clásico, y uno ahí empezó como a insertar ese mundo sonoro a mi ser, la escucha diaria. Entonces, cuando yo fui a estudiar, porque en 1990 como que empezaron a surgir las primeras rucas acá en la ciudad, en la región metropolitana, yo me comencé a interiorizar y aprender
de nuestro Mapuzungún y empecé a asistir a varios talleres acá en La Guardia, en la ciudad y fuera de la ciudad también. Y desde ahí fue un descubrimiento muy hermoso porque ahí conocí el Ulcantún, escuché las primeras Ulcantunfe y me enamoré de nuestra música y entonces yo desde ese momento me sentí como media despojada de mi propia sonoridad ancestral. Y fue un gran impacto porque yo ya tenía como adquirida la otra parte sonora contemporánea del mundo, sonoridades que no, que no, que no en ese tiempo no se conjugaban con lo ancestral, aparte que era bien atrevido hacer esas fusiones en ese momento. Eh, Recuerdo que compuse mi primera canción, Marichihueu, y la canté en un guillatún, y el lonco se enojó, dijo que no era música ancestral. Bueno, yo lo respeté mucho su opinión y creo que como música y ser humana, yo dije, a lo mejor estoy faltando respeto y claro, y decidí seguir mi camino componiendo rock mapuche igual, pero ya no compartirlo con la gente mapuche, con nuestros hermanos mapuche, porque yo dije, ellos tienen como su cantunfe y canto tradicional y a mí me faltaba como mucho eh, en estudios mapuzungún, como visión, para llegar a ser una alcantunfe tradicional. Y bueno, pasaron los años, cuento corto, y surgieron las primeras bandas de hip hop mapuche. Y ahí fue como súper amable, porque ahí como que se abre una puerta a lo occidental. Como que el pueblo mapuche dice, sí, ya vamos a dejar que nuestra música se fusione. Y por eso el rap y el hip hop acá en Gualmapo es tan poderoso, porque surgieron las primeras bandas y después ya como que esas puertas se abrieron para los demás estilos. Ahora existe, no sé, pues rock mapuche, metal mapuche, cumbia mapuche, música romántica mapuche, ranchera mapuche. Entonces se abrió ese campo como una amalgama musical tremenda. Creo que son cambios sí positivos, algunos chachay o papay, quinche, aún dicen que nuestra música no se debe fusionar, pero otros dicen que sí, que hay que abrir paso a las nuevas generaciones, sobre todo que el rap también nace acá en la ciudad y también de una manera contestataria de decir, de reivindicar las luchas del pueblo. Por eso es tan gentil la recibida que tiene el pueblo mapuche de Gualmapu con el hip hop. Acompaña, expresa las luchas contemporáneas, las luchas populares, las luchas del pueblo mapuche. Hoy podrías decir que esas luchas de resistencia, pero también de reexistencia del pueblo mapuche, alimenta tu música. ¿Sientes que cuando tú acompañas esas luchas sociales, esas luchas culturales en este pueblo, a partir de esta apertura que ha hecho el mundo del hip hop, que como dices, ha dejado un bagaje bastante amplio desde el mundo mapuche, desde el mapundungo como idioma? ¿Tú sientes que tu música hoy es capaz de ser recibida como acompañante de estas historias y estas luchas del pueblo mapuche? ¿Qué aprendes tú de esas luchas? ¿Qué le aportas a esas luchas con tu música? Bueno, mi aporte es reivindicar siempre a nuestros ancestros. En mis canciones que están todas en Spotify, se cuento las historias de nuestro pueblo a través de mis canciones, independientemente con los sonidos del rock o con cualquier otro sonido, pero están ahí nuestros ancestros. Expreso las emociones de una mujer mapuche aquí en La Guardia.
cómo es ser mapuche y lo difícil que es ser mapuche guarriache de ciudad. Expreso también la fuerza de la mujer mapuche a través de mis canciones, las luchas, el dolor, la felicidad y el amor, que son todas expresiones de nuestros pueblos originarios, desde el telar de una mujer que de un oficio que nuestras mujeres, que es ancestral, que está en todos los pueblos originarios, desde ese telar, desde los tejidos, y hacen el hilaje de la lana. Todos esos rescates culturales están en mis obras musicales. Y ese es el rescate que yo estoy buscando y visibilizar para que los pichiqueché, las jóvenes o las nuevas generaciones también busquen este rescate o que lo puedan apreciar también. Angélica, en el escenario contemporáneo, que en el continente, en el mundo entero, hay una ofensiva feroz de un capitalismo guerrero, pero también de un capitalismo de plataformas penetrando en territorios que antes no penetraba. En este escenario que hoy vivimos con extremas derechas ganando fuerza en nuestros territorios, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo tú haces tu trabajo en este contexto contemporáneo? Ha sido difícil porque, como usted dice, de vivir en un sesgo, ser discriminada siempre por, por tener apellido mapuche, por ser mujer indígena, por ser cantante indígena. Acá hay un sesgo, somos disminuidos a veces, somos invisibilizados. Y así también la música de los pueblos originarios acá en Chile es muy invisibilizada. Recuerdo que hace unos años murió Armando Nahuelpan, un gran cantautor del siglo XXI, o sea, XX, perdón, que reivindicó la música en los años 80 y la SCD, por ejemplo, que acompaña acá a los músicos, los derechos de autor, todo, no le hicieron ningún reconocimiento. O sea, nuestra música no tiene reconocimiento acá. Es una música, podríamos decir que nuestra música es música de la resistencia, porque por resistencia varios ulcantunfe, varios compositores, realizamos nuestras composiciones a través de la lucha del pueblo mapuche. Ahora, por ejemplo, está desaparecida Julia Chuñil, una papá y una mujer adulta mayor que lleva más de 8 meses desaparecida. El gobierno del Estado de Chile han invisibilizado esa desaparición. No le importa a su familia el dolor que lleva esa carga, ese peso de no saber dónde está ese familiar. Entonces hacen también una caricatura de nosotros, dicen que la gente misma se desaparece sola, unas burlas. Entonces desde esa rabia también se crea música de ese, de sentirte impotente, también se crea la música. Entonces tú dices, wow, ¿cómo reivindicamos solamente lo lindo o hablamos solamente de los oficios de nuestros pueblos originarios? Que, por ejemplo, te había mencionado. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Tenemos que salir con los cultrún a las marchas, cantar nuestro ulcantu frente a la moneda para hacernos escuchar, para tener reivindicación, para poder ser escuchados. Es que eso lo tenemos acá, no somos escuchados, somos disminuidos y como pueblos originarios de Chile no tenemos mucho peso, acá podríamos decir eso, no hay respeto por nuestra identidad.
nosotros somos catalogados como terroristas, como mapuche que quieren todo gratis, que somos menos que nada. Entonces, es doloroso contarte todo esto porque acá no ha cambiado nada el trato que tienen los gobiernos de turno. Siempre ha sido el mismo. La militarización acá en Gualmapu es tremenda. A veces cortan el agua, semanas, 2 semanas. A la gente mapuche no tienen agua, acceso a las aguas. Entonces siempre creo que la cancha se achica cada vez más para la sobrevivencia de nuestros pueblos indígenas, sobre todo el pueblo mapuche. Me da mucha pena e impotencia comentarle todo esto porque debería ser este sistema un poco más amable, un poco más respetuoso por la gente que cuida las aguas, que cuida los montes, las montañas, que cuida los bosques, los menocos, los ríos, porque la gente que está en los gobiernos solo quiere el terrocidio nomás, po, solamente para nuestro pueblo. Cada vez nos vamos quedando sin menos bosques, sin menos árboles. El Angélica, terricidio es tremendo acá en las zonas de Gualmapu. un terricidio que expresa claramente la brutalidad del sistema actual, de las formas de expansión del poder y del capitalismo contemporáneo, pero como Angélica misma nos decía, también un terricidio que tiene que, de alguna manera, enfrentarse a la resistencia de nuestros pueblos, de quienes cuidan, de las cuidadoras y los cuidadores del agua, de los bosques, de la biodiversidad, de nuestra riqueza y nuestra profunda sabiduría. Y en ese camino, Angélica Camil, cantautora mapuche que recoge estos idiomas, esta sabiduría, estos ritmos y esta sonoridad ancestral y que dialoga con el mundo contemporáneo, con la música más mundializada a través del rock, el jazz, pero hecho también con esta ancestralidad mapuche. Angélica nos muestra que desde la música también se aporta a esas resistencias y a estas resistencias de nuestros pueblos. Angélica, qué gusto volverte a tener en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad, en el Hueco en el Muro, y acompañar un poquito a la distancia las dignas luchas del pueblo mapuche. Angélica, como decías, una mapuche urbana en La Guardia, en Santiago de Chile, desde ahí resistiendo, luchando, pero también haciendo trabajo educativo, que es parte de tu compromiso y de tus acciones cotidianas. Para cerrar, ¿qué le dirías a la gente en Bolivia que te está escuchando, Angélica? Primeramente le mando Pulamien, Quiñe Futapán, con un gran abrazo lleno de Nehuen, a resistir, a cuidar las aguas, por favor, los ríos. Nuestra biodiversidad está en peligro. Si nosotros no nos hacemos cargo de este mensaje que viene desde nuestros ancestros, nadie lo va a hacer. El Estado, no esperemos que arregle esto. Nosotros somos los encargados de proteger, nosotros mismos somos los guardianes y a través de este mensaje también con mucho cariño enviarle a los pichiqueché. Ellos son el futuro, ellos tienen un compromiso tremendo con la tierra, por favor. Si ellos aman la tierra, aman las aguas, van a amar también su entorno familiar y se van a amar también su cuerpo como territorio. Entonces, por favor, como padres, eduquemos a nuestros pichiqueché para que ellos tengan un respeto, pero un respeto hacia todo. Felei, Chaltumay. Pelón piu que se entrene cuen, burro el mapu, lo que la miel se murmuye.
Mapuñuque, Huaychampu somos. Mapuñuque, Huaychampu somos. Por la red de la diversidad.